Hace unos pocos años yo inicié como voluntario en lo que se conoce como guardabosques de uno de los parques nacionales. Espero entiendan que omita la información de cuál se trata. Principalmente lo hago para evitar incidentes posteriores con relación a lo que relataré. Era Halloween. En este día la gente no suele salir de campismo dado a las fiestas que la fecha ofrece, por lo que la guardia se queda a cargo de algún voluntario para que los veteranos pasen la celebración con sus hijos. Había un veterano, bueno, aún hay, sigue estando en el cuerpo. Su nombre es Luis. Antes de marcharse me indicó que en las bancas de los vestidores habían dejado un cuenco preparado ya con muchos dulces y que era imperativo que al atardecer lo pusiese afuera, en el pórtico al lado de la puerta. Dicha orden me pareció bastante absurda. Evidentemente cuestioné el mandato, a lo que Luis, que ya iba de salida, sin voltear expresó: "Tú solo hazlo, mocoso. Si surge algún problema me llamas. Hasta mañana". Siendo sincero, lo consideré demencial, por lo que no le di importancia. Hacía bastante frío, así que solo salía de vez en vez a fumar un cigarrillo y a comprobar los alrededores. Cuando cayó el atardecer, recordé la orden que Luis me había dado y, por entera curiosidad, fui al vestidor para ver el cuenco con dulces. Honestamente me sorprendió de buena manera. Habían cortado una calabaza, le habían sacado todas las semillas y le esculpieron una clásica sonrisa chimuela. Sin embargo, lo dejé ahí. Me recosté en el sofá y me quedé dormido. Cerré los ojos por unos 20 minutos cuando el sonido de unas risas infantiles me despertaron. Ya estaba oscureciendo, así que me pareció bastante inusual. Me levanté y salí a verificar, y nada. Regresando a mi puesto, las risas cesaron y fueron reemplazadas por su opuesto. Un horrible soundtrack de niños llorando inundó la atmósfera. Fue escalofriante. Aún así, no me quise dejar intimidar y quise creer que se trataba de una broma de mis compañeros. Así que salí nuevamente. Los llantos estaban por todos lados. No podía ubicar su origen, pero me concentré en uno y le seguí. No caminé más de 10 metros cuando este llanto resonó en mi oído izquierdo. Me hizo dar un sobresalto y me tumbó al suelo. Giré mi cabeza a todas direcciones, pero el lugar estaba vacío. Me levanté y corrí a refugiarme a la cabaña. Los sollozos y los llantos no pararon y yo estaba aterrado. Aún así, me resistí a llamar a Luis por miedo a que me regañase, que asumiera que estaba drogado o loco. No obstante, el miedo pudo más y finalmente le marqué. Tenía tanto miedo que no podía articular palabra. Cuando me escuchó tartamudear, afirmó: "No pusiste los dulces, ponlos, voy para allá". Junté el poco valor que aún conservaba y los coloqué en el pórtico, al lado de la puerta. Después me escondí en el baño. Los lloriqueos cesaron rápidamente y todo se quedó en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Unos minutos después escuché a Luis llegar en su camioneta. Solo así me animé a salir de mi escondite. Quise contar lo ocurrido, pero me hizo una seña pacífica de que no era necesario que diese una explicación. Sacó una botella de tequila y 2 vasos. Comenzó a contarme una historia que antes de esa noche no habría creído. Este fenómeno se había repetido durante décadas, quizá incluso más. Luis era muy joven cuando empezó en este trabajo y sus 2 primeros años tuvo que soportar los llantos de la noche de Halloween. A nadie le gustaba quedarse de guardia en esta fecha. Cuando se lo contó a sus padres, fueron ellos los que le dieron la idea de ofrendar a los muertos, pues tal vez solo eran las almas de los niños fallecidos en el bosque que querían sus dulces, porque ¿qué niño no ama Halloween? Esto dio resultado y los llantos callaron. Desde ese momento, cada año hacen un cuenco con una calabaza y dejan los dulces para calmar las almas perdidas. Y por mi parte,
Nunca vuelvo a olvidar poner la ofrenda cuando me toca guardia. Creo que mi relato es terrorífico, pero no por las razones que esperarían. Vivía desde siempre en una zona rural, tanto que no fue sino hasta hace poco menos de 3 años que la línea telefónica y el internet llegó a mi pueblo natal. Antes tenía que tomar un camión por 30 minutos para llegar a un área medianamente urbana y así poder hacer mi tarea en un café internet. En fin, fue en estos años más precarios que mi historia transcurrió. Desde que soy niña, siempre han celebrado Halloween y Día de Muertos en mi pueblo. Aproximadamente un par de semanas previas a esta fecha, comenzaron a amanecer animales muertos, principalmente gallinas y gansos, siempre a medio devorar. Aunque a mí siempre me han procurado una educación académica, debo resaltar que más de la mitad de mi gente es analfabeta y extremadamente religiosa. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es fácil de intuir que rápidamente se corrían rumores de un nahual. La verdad, me da un poco de vergüenza mencionarlo. Algunas vecinas aseguraban haber visto a un hombre encapuchado rondar las calles oscuras para después convertirse en un enorme perro negro y entrar a los gallineros. A mí me daba miedo volver a mi casa en las noches, pero no por el nahual. Tenía que caminar varias milpas en silente oscuridad y siempre me preocupó que alguien saliera de ellas y me hiciera daño. Aquel día de Halloween tenía mucha tarea y exámenes, así que terminé bastante tarde. Apenas ya alcancé el camión que me llevaba a mi pueblo. Recuerdo que hacía mucho frío. El aire congelaba mis pulmones y el viento soplaba tenebrosamente. Iba justo a la mitad de las milpas cuando escuché ruido en la que tenía al lado derecho. Cuando vives en estas zonas aprendes a diferenciar los sonidos. Sabía que no era el viento, así que aumenté la velocidad de mi andar y lo que estaba oculto tras las plantas de maíz comenzó a seguirme. Luego sentí mucho miedo cuando escuché ladridos, pero no eran ladridos de perro. Se oía como una persona. Comencé a trotar con lágrimas en los ojos, pero quien estaba oculto no me siguió. Habiéndome alejado un poco, escuché como alguien salía de las plantas. Volteé para ver que era un hombre desnudo, caminando a 4 patas y con una gallina muerta entre sus dientes. Me asusté demasiado. Creí que me atacaría, pero solo cruzó la calle hacia la milpa de al lado. Comencé a correr mientras lanzaba gritos de terror. Los vecinos, dueños de los terrenos, me escucharon y corrieron a mi auxilio con sus armas en mano. Les conté lo ocurrido. Pronto llegaron más hombres con machetes y una que otra arma de fuego. Entre ellos mi papá, el cual agradeció la presencia de los vecinos y me llevó a mi hogar, mientras los demás se dispusieron a buscar al sujeto que vi. Ya estaba en casa cuando escuché 2 detonaciones de armas de fuego, pero no salimos para nada. La mañana siguiente todo el pueblo sabía lo ocurrido y decían que habían cazado a un nahual y que lo habían crucificado por recomendación de una señora autoproclamada bruja. Mi padre fue a comprobar lo ocurrido y regresó bastante inquieto. Sabía quién era ese pobre chico. Era el hijo de una comerciante que vendía flores en el mercado cercano al café internet donde hacía mis tareas. Tenía 19 años y sufría enfermedades mentales. Me sentí tan culpable de su muerte. Algunos de los hombres que le dieron caza afirmaban que le dispararon porque ya se estaba transformando, que vieron cómo crecían sus colmillos. Yo sé que es mentira. No quiero debatir entre si existen o no estos seres, pero yo sé que ese pobre chico solo padecía licantropía.
y jamás recibió la ayuda que merecía. En su lugar recibió 2 disparos en su torso que le arrebataron la vida. Y yo vivo con un terrible sentimiento de culpa desde entonces. A veces cuando voy al pueblo a visitar a mis padres, la gente todavía habla del día en que cazaron a un nahual, como si fuera una hazaña digna de ser glorificada. Soy escritor por afición, pero por desgracia, la vida me ha puesto muchas barreras. Esto me lleva a escribir por las noches y aún así, a veces me es imposible. Me distraigo con facilidad y si eso ocurre, es difícil que logre recuperar la inspiración. He desechado muchas historias por esta razón, más de las que quisiera. Para reducir la probabilidad de que esto ocurra, he tomado el último cuarto de la planta baja. Esta habitación está conectada al gimnasio y son estos 2 cuartos los que siempre han tenido la característica de ser los más fríos, silenciosos y oscuros de la casa. Acostumbro a encerrarme en completa oscuridad con mucho café, mi cigarro electrónico y mis audífonos. Es la forma en que me aíslo por un momento del mundo. Con frecuencia termino minutos previos al alba. Le mando mensaje a mi pareja para que baje y desayunemos mientras le cuento la historia que creé y ella me escucha, tal vez con más emoción que yo. Aquel Halloween lo tenía libre, así que aproveché para bajar a escribir. Había creado ya mi hábitat y me puse a ver videos en YouTube, a escuchar música y a entrar a las redes sociales para buscar una imagen, una frase, una palabra que rasgara la cotidianidad de mi vida y me inspirase a crear nuevas. Por desgracia, cada vez me es más difícil, sin embargo, casi siempre lo consigo. Quizá pasaron un par de horas y 7 tazas de café antes de que una idea tocara mi mente. Escribí bastante, pero al final me atoré en la historia. Fue cuando empecé a prestar atención a mi entorno. No soy una persona con miedos irracionales, de hecho, hace tiempo que me cuesta sentir emociones. Por eso es que aquella noche la recuerdo bien. Todo comenzó con una inquietud, la idea de que estaba siendo observado desde la oscuridad del gimnasio. Me enfoqué tanto en eso que comencé a pensar que cada que agachaba la mirada al monitor de mi laptop, esta cosa se asomaba a verme con una enorme y siniestra sonrisa, como la de un psicópata. Esto me hacía levantar la vista con demasiada frecuencia, esperando que en una de esas alcanzara a percibir movimiento o, más aterrador, que esta cosa ya no se ocultara y tenerla frente a mí. La incomodidad y el miedo comenzaron a nublar mi creatividad. Ya no podía pensar, solo veía en mi mente a esta cosa sonriente acercándose más y más. Pensé que era patético que un hombre como yo estuviera asustado como un niño y, aunque luché por más de 1 hora contra esta idea, contra esta sensación, al final me venció y prendí las luces. Ya no pude continuar con mi escritura porque, aún con la luz encendida, sentía que algo se postraba atrás de mí. Sentí un cosquilleo en la nuca, ese sutil hormigueo que se siente cuando te ponen el dedo muy cerca de tu piel pero no te tocan. Entonces me levanté de la silla y comencé a caminar en círculos por la habitación. Finalmente le mandé mensaje a mi pareja. Si quieres baja, amor. Aparecieron las 2 palomas azules de que había visto el mensaje, pero tardó unos minutos en responder. A pesar de ello, finalmente mandó su respuesta, un simple voy. Cuando ella bajó, recuperé mi valor. Todo volvió a ser una madrugada normal. Comíamos, hablábamos, reíamos, como siempre. Pero finalmente le confesé por qué le había mandado el mensaje tan pronto. Le relaté todo y ella se quedó callada un momento y cambió su expresión por un breve instante.
Quizá alguien más no lo hubiera notado, pero yo la conozco demasiado bien. Así que sabía que algo le estaba preocupando o le estaba incomodando, así que se lo pregunté. Ella también tenía algo que contarme. Dijo que durmió por unos momentos durante la noche, pero se despertaba constantemente con cierta ansiedad. Que antes de bajar tuvo miedo de girar y levantarse de la cama, ya que ella, desde hacía varias horas, sentía que había alguien acostado a su lado y creyó que era yo, que me había subido durante la noche y que no le había despertado. Entonces recibió mi mensaje, se armó de valor y se dio vuelta para encontrar el lugar vacío. Después de un silencio incómodo nos reímos de nuestra cobardía y ya no le dimos más importancia. Yo hice un par de bromas que nada tenían que ver con esa noche. Terminamos de comer y nos fuimos a dormir.